Empieza la primavera y entra mucho sol por las ventanas de nuestro aula. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Para ello, entre todos vamos a construir nuestras propias cortinas. Para ello necesitaremos datos matemáticos y datos de diseño. En los datos matemáticos encontraremos las anillas que necesitamos, la longitud de la barra, la longitud de la cortina, el ancho de la cortina, la cantidad de cortinas y la cantidad de tela que vamos a necesitar y, por supuesto, el precio de la tela. En los datos de diseño nos encontramos con la longitud de la cortina más el dobladillo, el ancho de la cortina contando con el dobladillo y explicar por qué necesitamos que la cortina sea más larga. También tenemos que explicar por qué necesitamos que sea más ancha que el hueco de la ventana. Ahora vamos a explicar la actividad en educación primaria. Para ello, primero vamos a mencionar los materiales: las barras y las anillas, los rollos de cortina, las tijeras, trozo de tela a escala, el hilo y el metro. Antes de empezar a crear nuestras cortinas, iremos a una clase para que vean cómo son las cortinas y sus detalles, es decir, los dobladillos, el ancho mayor que el hueco. Luego presentaremos la cortina que vamos a crear. Vamos a utilizar el metro para ir recogiendo nuestras medidas para realizar las cortinas. Después buscaremos las telas y materiales necesarios. Antes de empezar, compararemos los materiales y los precios para escoger la más económica. Y por último, coseremos las cortinas y siempre con ayuda de la maestra. En la siguiente tabla hemos recogido las medidas reales de nuestras ventanas. Si queréis verlo con más detalle, podéis darle al pausa. Ahora, con el metro, mediremos el ancho y largura de la ventana. Para ello ponemos el 0 al inicio y pasaremos el metro hasta el final. Después apuntaremos la medida en la libreta para que no se nos olvide. Una vez recogidas las medidas, vamos a pasar a hacer la plantilla. Nos ayudaremos con la cinta métrica que hemos utilizado antes. Marcamos lo que nos haya medido, en este caso 13, y ahora del otro lado, que en este caso van a ser 10. Una vez recortada la plantilla, hacemos lo mismo. Ponemos la plantilla encima de la tela y marcamos por donde tenemos que recortar. Una vez recortado el trozo de tela que vamos a utilizar, vamos a pasar a marcar los dobladillos. Igual que antes, marcamos en todos los lados. En este caso estamos utilizando 4 centímetros. Una vez doblado este dobladillo, vamos a pasar a coserlo. No os olvidéis de dar un nudo al final. Ahora colocamos bien y empezamos. Empezar siempre por detrás, porque si no el nudo pues quedaría delante. Esto explicárselo muy bien a los niños para que no se pinchen con la mano y que usen el otro. Hay que hacer lo mismo en todos los lados. Y una vez estén cosidos, ya tenemos nuestra cortina preparada. Ahora os vamos a explicar la actividad para educación infantil. Los materiales que vamos a necesitar son rollos de cortina, barras y anillas, tijeras, cartulinas para hacer las plantillas, pegamento de tela, mediadores y un trozo de tela a escala. Esta actividad haremos un paso previo que será enseñar las cortinas a los alumnos. Iremos a las clases para que vean cómo son, que tengan en cuenta los pequeños detalles como pueden ser los dobladillos. Les mostraremos el material y el empaquetamiento. Mediremos las ventanas para crear las plantillas y recortar la tela. Para ello utilizaremos los rotuladores para medir. Crearemos un trozo de tela para recoger las cortinas que terminarán con un lazo. Utilizaremos formas geométricas para decorar las cortinas y pegaremos los dobladillos con pegamento especial para tela. En esta tabla están recogidos los datos reales de las ventanas. Si queréis verlo con más detalle podéis darle al pausa. Ahora vamos a pasar a medir la ventana a través del rotulador, que será nuestro mediador. Pondremos el rotulador al inicio de la ventana e iremos colocándole a lo largo de toda la ventana. Una vez hemos terminado,
nos quedamos bien con el número de rotuladores que hemos necesitado y lo apuntamos en la libreta para que no se nos olvide. Una vez recogidas las medidas, vamos a pasar a hacer la plantilla. Vamos a utilizar el mediador, que en este caso va a ser un rotulador, y vamos a apuntar aquí nuestra medida. En este caso es un rotulador. Ahora lo mismo para abajo y volvemos a apuntarlo. Una vez hecha la plantilla, ahora vamos a recortarla. Como podéis ver, es una plantilla a escala para hacer la prueba. Una vez recortada la plantilla, estiramos bien la tela y ponemos la plantilla encima. Tenemos que marcar por dónde vamos a recortar. Una vez que hemos recortado ya el trozo de tela que vamos a utilizar, vamos a pasar a marcar los dobladillos. Para eso vamos a utilizar otra vez el rotulador. En este caso vamos a utilizar media tapa. Entonces, venimos aquí, calculamos media tapa y hacemos así una marquita. Y lo mismo en el otro lado. Damos la vuelta a la tela, marcamos bien los dobladillos, doblando la tela para que se vea la marca y vamos echando pegamento por todos los lados. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir la marca que teníamos antes y pegar todos los dobladillos. Ahora tenemos que esperar a que seque.